Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la Facultad de Psicología de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana, y más aún porque hoy tenemos a un invitado especial que ha venido desde muy lejos a platicar con los maestros, con los académicos y a darnos una charla muy interesante sobre universidad y humanismo. Él es el doctor Fernando Gil Villa, profesor investigador de Sociología de la Universidad de Salamanca y bueno, también novelista, ensayista y un excelente poeta. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Veracruz, a México y de manera especial acá a nuestra querida Universidad de la Facultad de Psicología. Muchas gracias. En su conferencia, en su plática tan interesante, nos mencionaba usted el concepto del papel que actualmente deben de tener las universidades en el cambio social. Y nos decía que deberían de ser una locomotora social desde un punto de vista de una apertura democrática, ¿sí? ¿Nos podría usted ampliar un poco este concepto, por favor? Claro, bueno, en primer lugar, daros las gracias. Para mí es un placer compartir un rato de reflexión con vosotros en esta universidad, que ya, por cierto, he venido en otra ocasión, porque da la casualidad de que mi mujer es de la región y he tenido además oportunidad de platicar con ustedes en otra ocasión y siempre me han acogido muy bien, así que saludos a la Universidad Veracruzana con cariño y amor, y a esta ciudad que también, que tanto nos gusta, ¿no? A la familia, pero a mí en concreto me encanta Veracruz. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la universidad efectivamente, no solo porque nosotros trabajemos en ella, creo que es el motor de la sociedad, porque ahí se cocina prácticamente todo, desde las ideas económicas hasta las ideas políticas, hasta los libros sobre la felicidad que pueden escribir algunos psicólogos, ¿no? Así que hay que cuidarlo, pero se encuentra con desafíos nuevos. Antes era la universidad una casa que vivía de espaldas a la sociedad, se hablaba un idioma diferente, siglos pasados. Felizmente ahora la universidad se ha democratizado, no solo sirve a las clases acomodadas para que sean los futuros gobernantes o funcionarios, y sin embargo eso no quita para que tenga una serie de obstáculos y de desafíos los que tenemos que ir enfrentando. Y eso es de lo que un poco hemos hablado en esta charla que hemos tenido esta mañana. Nos comentaba usted respecto a dos obstáculos principales que la universidad enfrenta actualmente, yo creo que bueno, a nivel global, pero más en lo que es Latinoamérica, a México. Uno de ellos era el estar tratando siempre de posicionarse en un mayor ranking para poder obtener ingresos, para poder obtener más dinero en las universidades públicas, más dinero en el Estado, y que bueno, esto ha tenido como consecuencia que esta divulgación del conocimiento y este compromiso social que tiene la universidad pues vaya cambiando el pensamiento que rige, ¿sí? Y que se vaya adoptando una visión más instrumental, ¿no? Más de dar más conocimientos en menos tiempo, en un pensamiento más racionalista. Efectivamente, has resumido muy bien buena parte del contenido. Como ocurre con tantas cosas en la vida, lo mismo que nos salva también nos mata de alguna forma, por decirlo metafóricamente. O donde están las cosas buenas también tiene sus contras. Esta universidad que, como decíamos al principio, se ha democratizado y que ha permitido que estudie en principio toda la población, incluidas mujeres y miembros de etnias diferentes, pues sobre todo en América Latina, esa eclosión de universidades, no hay más que pasearse por las calles
tiempo se convierte en una especie de selva en la que hay una mayor competencia entre las facultades y las universidades. Se puede ver muy gráficamente en América Latina por los universidades. Y esa competencia hace que se vaya muy rápido y que todo el mundo pues, eso, compita por la mayor cantidad de egresados en el menor tiempo posible. Y se empieza, por decirlo también metafóricamente, cocinamos las cosas demasiado rápidamente, con demasiado estrés. La competencia es muy positiva porque aumenta el estrés. Las personas se comportan de una forma, los alumnos credencialistas solo quieren sacar el título lo antes posible y en el sitio más económico posible, aunque considerando el prestigio, para eso hacen sus cálculos. Digamos que ese es el sistema, eso es un sistema, configura unas condiciones externas, un contexto que no es muy favorable a una cocina de conocimiento lenta que haría falta y bueno, pues se deja mucho que desear a la hora de escucharnos entre profesores y alumnos, escucharnos entre los propios profesores y alentar a esos fines que tiene la Veracruzana como la Universidad de Salamanca en sus estatutos, que son el compromiso social y que es el pensamiento crítico de los alumnos. No puede haber un pensamiento crítico si no es un pensamiento reflexivo que no sea solo calculador, sino que sea un pensamiento más hondo, más profundo, más de pensar en el ser de las cosas y no solo desde un punto de vista puramente racional, de racionalidad instrumental, sino que tenga en cuenta también otros modos de pensamiento. Y ahí estamos. Tenemos la otra parte que sería el otro tipo de pensamiento que nos mencionaba usted, el pensamiento, dijéramos, más práctico, más humano, que se acerca un poco más hacia la enseñanza de la verdad, ¿no? O sea, la verdad, decía usted que el compromiso mayor que pueda tener la universidad en este momento es la enseñanza de la verdad, ¿no? Sí, podemos encontrar varias formas de explicar esto. Por ejemplo, Heidegger explicaba, le gustaba distinguir entre el pensamiento calculador y el pensamiento más meditativo, más profundo. Otros autores han hablado de un pensamiento racional, un pensamiento más poético, que se ha ido separando y ha ido ganando siempre ese racional. Heidegger decía, ha ido ganando siempre el pensamiento calculador, sobre ese pensamiento hondo. Podemos llamarlo de varias formas, podemos encontrar varios esquemas entre varios distintos autores, pero siempre se refieren un poco a lo mismo, como ha ido ganando terreno un pensamiento que solamente calcula los pasos para conseguir llegar a los objetivos, pero que se deja en el camino pues matices. Vamos a hablar también de matices, que son muy importantes, que se van limpiando. Es como el lenguaje, lenguajes que son más envolventes. Incluso en México encontramos paradigmas interesantes, como en el caso de que se alejan de este esquema occidental, como es el pensamiento entre los náhuatl, la filosofía náhuatl estudiada por Portilla, tan interesante, con ese bonito ejemplo de los principios gobernantes como Nezahualcóyotl y los Tlamatilime, que eran príncipes poetas y que consideraban la poesía como una forma de pensamiento capital y que no solamente era un divertimento de juglares o de trovadores, sino que en ella estaba considerada la filosofía, ¿no? Y bueno, entonces encontramos y hay en filosofías y en religiones muchas claves para como decía Heidegger, para alertarnos con ese peligro de ese tecnicismo, esa instrumentalización de ese pensamiento, que se va volviendo más instrumental como la propia razón, a la que también alude Bauman, que esa racionalidad instrumental que nos mete en un mundo muy normativista, pero en el que el medio se confunde con el fin, que es la norma para llevar los objetivos, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es, ya
comentado, la desigualdad. Entonces, nuestro deber como universitarios es procurar que los derechos humanos, que la igualdad sobre todo, no solo la libertad, las dos cosas, también la igualdad, sobre todo en América Latina, que como sabes la igualdad está tan mal parada, es decir, la región donde más ha crecido la igualdad, donde más crece la desigualdad en este siglo XXI, y entonces tenemos que luchar por eso, y luchar por eso no es simplemente ir a una manifestación o votar un político, esto es lo que queremos decir con la Universidad Humanista, sino predicar con el ejemplo. Me da la impresión de que el sistema político global que tenemos, el neoliberalismo, la globalización, ha hecho que la universidad, como una casa de saber, haya tenido que irse a un extremo, ¿sí? A un extremo de producción, a un extremo de mercado, y que haya dejado de lado precisamente este aspecto humano, esta corriente humana, que bueno, fue original cuando empezaron las universidades, ¿no? El humanismo. Y usted mencionaba que bueno, había otra clase de pensamiento que también debía de ser como tomado en cuenta en la docencia, que puede ser el pensamiento poético, el pensamiento, dijéramos, yo le llamaría, dentro del pensamiento poético, le llamaría también, bueno, ese pensamiento espiritual, ¿no? Ese pensamiento que nos conecta como seres y que también es una enseñanza maestra. Sí, el pensamiento, no sé si me pueden acercar el libro del... El libro, por favor, los libros, ¿nos puedes pasar? Sí, la verdad es que uno puede hablar, y yo me he permitido hacerlo así en este texto que me permito mostrar a la cámara, del humanismo... Hacia un humanismo poético. Un humanismo poético, porque efectivamente hay un paradigma que podemos... No sé si la palabra paradigma, hay que tener cuidado con las palabras, sí, no sé si me atrevería a decir paradigma, pero sí que podemos hablar de un humanismo poético en el sentido de recuperar esa base de la que estás hablando. También María Zambrano hablaba de ese pensamiento poético que había quedado en realidad relegado en la historia desde hace muchos siglos, y yo le he dado un enfoque que tiene que ver con la filosofía de Levinas, que bueno, es el filósofo que habla de ese humanismo del otro y que me parece tan interesante esa compensación de la autonomía con la heteronomía, porque fíjate que en realidad todo el pensamiento y todo lo que hacemos es una especie de búsqueda del equilibrio, porque como que casi todo se polariza, ¿no? Aquí, si tú vas en México, parece que están los que están a favor del presidente y los que no, y solo hay dos bandos, y en todo como que solo hay dos bandos, y a mí eso me molesta mucho, porque creo que en la universidad lo que tenemos que hacer es buscar equilibrios, ¿no? Sí, lo mismo pasa con las ideas, ¿no? Con las bases que vienen de la Revolución Francesa, la igualdad y la libertad, y parece como que la historia va dando bandazos, y entonces cuida mucho la igualdad en determinados momentos y situaciones y lugares de la historia, descuidando la libertad, y luego al revés. Es lo que ha pasado en el siglo XX y es lo que ha pasado con el neoliberalismo, que ha sido una reacción después tan fuerte probablemente a ese escándalo que supuso una igualdad mal llevada por algunos de los estados socialistas reales históricos que hubo en ese siglo. Y después entonces damos el bandazo hacia un neoliberalismo que no tiene nada que ver con esas mezclas de liberalismo y socialdemocracia tan interesantes que se pueden encontrar también en las bases filosóficas, y simplemente nos vamos hacia un liberalismo brutal, salvaje, en la que pues nos llevamos, por decirlo así, perdón por la expresión, entre las patas a tantísima gente sufriendo. Bueno, lo que tenemos que hacer en nuestra universidad me parece es dar ejemplo de equilibrio. No sé si está de acuerdo, Carolina, pero creo que el equilibrio es muy difícil encontrar, y que tenemos que ser amantes del equilibrio. Tenemos que hacer, como dicen ustedes los psicólogos, poner dos columnitas y poner a favor y en contra. Eso no quita para que tú al final después hagas un balance que salga positivo o negativo, más pros que contras, y tomes tu decisión. Eso es lo que hay que hacer, pero no solo ver las cosas en blanco o en negro. Tenemos que intentar luchar contra esa especie de polarización que nos hace cada vez menos compasivos. Tú eres de ese bando y yo soy de este otro, y pues somos enemigos a muerte, ¿no?
y así es como estamos. El ejemplo del mestizaje. El mestizaje tiene algo de bello cuando es una mezcla de dos razas, pero ahora mismo estamos otra vez en situaciones de polarización que se están recrudeciendo en Estados Unidos, ¿no? También aquí, cuando tenemos ejemplos como el que decíamos esta mañana, eso no era bien, que no puede haber determinadas personas que no son caucásicas en ciertos espacios, pero sin ir más lejos, en la playa de Veracruz, donde hay playas donde no hay ningún caucásico, esto esté escrito o no esté escrito, me parece que estas polarizaciones tenemos que luchar contra ellas y tenemos que dar ejemplo. Y efectivamente, ¿por qué el pensamiento poético? Porque no te estaba contestando del todo, ¿por qué un humanismo poético puede servir con ese adjetivo, ese calificativo de poético para esta labor? Pues porque el poeta siempre es el mejor ejemplo de una persona que se siente extraña en su propia tierra. El poeta es la persona que menos racista puede ser. ¿Por qué? Porque se extraña a sí mismo. Entonces no puede considerar extranjero al otro y no puede practicar la xenofobia porque él mismo es un extranjero para sí. Qué bonito, ¿no? Es decir, el poeta es justamente el ser que se siente extranjero en su propia tierra. Por lo tanto, no podría practicar la xenofobia porque el primer objeto de la xenofobia sería el mismo. Entonces, este es un ejemplo que pongo, pero es verdad, es así como se siente. Y en segundo lugar, el poeta es el ser más auténtico de la historia. Yo siempre en este libro menciono que Nietzsche llega a decir, habla de los poetas falsificadores, puede que lo diga en un sentido retórico, pero si sirve también para utilizarlo como motivo de reflexión, porque yo creo que el poeta, como yo explico aquí un poquito más ampliamente, es el ser menos falsificado de la historia, es el ser que menos puede mentir. El ser más auténtico es el poeta, no puede mentir. Si un poeta miente, es un falso poeta, que también los hay. Hay poetas que venden su alma al diablo pues, en las redes sociales para ser famosos. Bueno, como también hay psicólogos que se aprovechan de una corriente solo para vender libros, pero esos, digamos, no son psicólogos de vocación y esos no son poetas de vocación. Pero el poeta verdadero, ese poeta es un ser que también tiene que ver mucho con Levinas, porque es un ser que está totalmente entregado al otro. Está entregado al otro porque es el que más ve el rostro del otro, es el que más se ve reflejado en el otro y es el que, y en ese sentido es el más auténtico, es incapaz de mentir, porque lo que está viendo en ese momento es un mundo sorprendente, es un mundo misterioso y no puede mentirse con relación a ello. De hecho, si lo observa como misterio, es precisamente porque rompe con esa dualidad entre verdad y mentira. Entonces me parece que hay ahí algunas cositas que podemos utilizar de esa especie de caracterología del poeta para aprender y que podemos transmitir, para transmitir un poquito más ese pensamiento humanista, ese pensamiento profundo que nos puede ayudar a respetar al otro y a tener en cuenta al otro. Yo creo que, bueno, el ritmo de vida actual, a partir de la industrialización, con la llegada de la modernidad y la posmodernidad, nos ha hecho que perdamos esa visión del otro, de la otredad, esta conexión que deberíamos de tener, primero con uno mismo y luego con el otro, en cuanto también a un ser humano vulnerable, tan vulnerable como es uno mismo, ¿no? Y tratar de abordar esta relación desde ese enfoque, ¿no? Y que nos lleva al concepto de compasión que mencionabas, ¿no? Sí, hay una cosa que me parece que podría ser interesante tanto para la psicología, estamos en la facultad de psicología, como para la filosofía de Levinas, que es el concepto de vulnerabilidad, que lo une con la sociología. La sociedad vulnerable significa que las clases medias, que son el gran componente de las sociedades en muchos sitios, pues cada vez son menos invulnerables, ¿no? Y esa vulnerabilidad social enlaza con la vulnerabilidad existencial, vamos a decirlo así, de la Levinas, que dice que el ser es, ante todo, de pies a cabeza y hasta la médula, vulnerabilidad pura y dura. Entonces, qué bonito que ahora mismo las condiciones sociales, qué bonito digo entre comillas, porque se podría aprovechar, pues digo que qué bonito, qué interesante, vamos a decir, obviamente, qué interesante que la condición de vulnerabilidad existencial de la que habla Levinas
por fin recibe un contexto social en el que encaja, es compatible, casa con la condición social de vulnerabilidad. ¿Sí? Porque antes no era así. Antes él hablaba cuando él habla de vulnerabilidad, a ver si me explico bien, en el siglo XX, de vulnerabilidad existencial, no hay una vulnerabilidad social como la que hay ahora, en términos de clases medias, que podemos hablar de sociedad vulnerable. Por tanto, si ahora hay una vulnerabilidad que encaja con la otra, creo que podemos aprovechar, esta es la idea de mi libro, ese contexto para poder llevar a cabo de forma imaginativa, intentar buscar fórmulas de llevar a cabo ese humanismo del otro. Sí. Que él también propone de una forma, digamos, esotérica, un poco esotérica en el sentido de un poco crítica con su filosofía, pero creo que podemos hacer un esfuerzo en términos pedagógicos de encontrar fórmulas para ese humanismo poético. Precisamente, ahora que hablamos de la pedagogía, sin hacer menos a otras disciplinas o áreas académicas, creo que al menos en las carreras de humanidades, como te comentaba anteriormente cuando te hice la pregunta en tu conferencia, la enseñanza creo que la literatura es una gran maestra, la novela nos enseña mucho acerca de la condición humana. Este retrato que los grandes escritores hacen acerca de los personajes, las situaciones de vida, ¿sí?, que se presentan en la novela, son una gran enseñanza. Y bueno, la poesía, ¿no? La poesía es ese contacto íntimo, ese contacto espiritual, ese contacto que nos hace vernos y reflejarnos en el otro, en esta relación con la otredad, ¿no? Entonces yo creo que las universidades han dejado de lado un poco esta enseñanza, ¿sí?, esta enseñanza de la empatía, de la compasión, pero sobre todo la enseñanza de la lectura, ¿no?, de la literatura. Fíjate que nosotros hicimos una encuesta en España durante la pandemia, un trabajo sobre los chicos universitarios a muchas universidades, y pues el 70% o no había leído un libro o solo había leído un libro durante el confinamiento. Sí. Entonces esto hay que sacar una reflexión sobre esto porque no están leyendo mucho, ¿verdad?, literatura. Y como tú dices, la literatura no solo la literatura sana, la literatura cura, la literatura, como bien hemos dicho antes, yo cuando a mis chicos de criminología les pregunto, Dostoyevsky es un gran criminólogo, tengo que leer a Dostoyevsky o Shakespeare, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con los psicólogos, hombre, con psicología incluso, ¿no? Imagínate, ¿no? La realmente de percepción, los grandes psicólogos que son algunos grandes escritores, ¿no? Por lo tanto, y la poesía lo mismo, porque como también hemos dicho, pues es una forma de ver el mundo muy honda y muy profunda, ¿no? Yo, por ejemplo, en El vacío he intentado describir pues esta condición que tenemos ahora, no solo de la pandemia, porque la pandemia ha creado un gran vacío, sino que ese vacío ha servido como prisma para ver ese otro gran vacío más profundo y más duradero, que es el vacío existencial de esos valores a los que ya se refería hace más de un siglo, poco menos, Eliot en su obra La tierra baldía, pues justamente una especie de, si me permiten decirlo así, de una forma un poco chabacana, en grosso modo, sería una especie de puesta al día en la posmodernidad de esa tierra baldía con este vacío. Es lo que he intentado modestamente, ¿no? Pero porque me parece que es que uno no puede escribir un ensayo sobre la pandemia ni sobre la situación actual. Bueno, un ensayo sobre la sociedad vulnerable, sobre el problema de la felicidad, un libro de autoayuda, pero no llega a captar la realidad de todo si necesitas mirarlo desde otro punto de vista, estar de acuerdo literario para captarlo bien. Es decir, el ensayo y la investigación que hacemos en la universidad no capta toda la realidad. Necesitamos esa otra mirada más profunda, más literaria y sobre todo poética para captarla. Esa mirada más humana, ¿no? Que podría incidir mucho en este
fin que tiene la universidad de ser una universidad humanista, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, por esta magnífica charla y conferencia que nos dio hoy, por esta entrevista. Esperamos tenerlo nuevamente pronto con nosotros y sobre todo leer sus libros con temas y títulos muy atractivos, muy motivadores. Y pues bienvenido a Veracruz, bienvenido a la Facultad de Psicología. Muchas gracias. Gracias a vosotros porque sois muy gentiles, muy amables y la verdad es que uno se encuentra en casa siempre.